Estamos aquí en la presentación de los equipos de electroestimulación con campo electromagnético pulsado de frecuencia extremadamente baja, marca JB Senka, fabricados por la empresa Electronic Solutions. Aquí tenemos en esta siguiente presentación nuestro generador de campo magnético pulsado de frecuencia extremadamente baja, marca JB Senka, modelo profesional. Vamos a hablar un poco de los conceptos básicos para entender qué es un campo magnético pulsado. Primero, es de los más utilizados para el tratamiento y diagnóstico en medicina, ¿sí? Y estos campos electromagnéticos pulsados se generan haciendo pasar una corriente eléctrica a través de un inductor, también conocido como bobina, que no son imanes. La intensidad del campo magnético se mide en Gauss, ¿sí? Y tienen una frecuencia de emisión. ¿Por qué hay una frecuencia de emisión? Como son campos magnéticos que se generan a través de una corriente eléctrica, cada vez que la corriente eléctrica pasa a través del inductor va a generar un campo. Pero en el momento que la corriente deje de fluir, que se corte, ya no habrá campo magnético. Entonces, cada vez que hay una emisión de campo, es un pulso. Cada vez que deja de fluir, pues, desaparece. Entonces, estos campos de frecuencias extremadamente bajas son campos que se emiten de 1 a 3000 pulsos por segundo. Es decir, hay una emisión hasta 3000 veces por segundo. Dice que perdí tu voz. Ok, voy a tratar de hablar un poco más fuerte. Características. Ahora, ¿cómo llegan o cómo afectan al tejido vivo los campos magnéticos pulsantes? Primero habría que definir qué es un tejido lesionado para poder saber cómo es que curan. Ahora, una de las principales características de un tejido lesionado es que disminuye su síntesis de ATP. El objetivo general del metabolismo de cualquier célula es sintetizar ATP. ¿Y qué es el ATP? El ATP es adenosintrifosfato, es decir, un adenosín con 3 fosfatos. En la unión de estos fosfatos, siempre que hay una unión de estos fosfatos, se guardan calorías, 7.8 kilocalorías, y cada vez que se rompen estas uniones, que es muy fácil que se rompan, es que se va la señal y ya dice que ya regresó otra vez. Estamos teniendo problemas con la señal, pero es del internet o será yo creo que es de la transmisión, ¿no? Bueno, vamos a ver si, porque yo estoy hablando al mismo tono, pues probablemente es el internet, tal vez esté lento mi internet. Bueno, continuamos. Entonces, una de las principales características es que disminuye la síntesis de estas moléculas de energía. Cuando disminuye la síntesis de estas moléculas, se lleva a cabo una pobre actividad de la bomba de sodio, potasio, ATPasa, que efectivamente depende de tener que haya ATP para que se pueda llevar a cabo. Y cuando esto sucede, se dice que las células están despolarizadas. Otra característica del tejido lesionado es que se acidifican, su pH se vuelve más bajo. Se activa la glucólisis. La glucólisis es el rompimiento de la glucosa para obtener energía y siempre se presenta en forma aeróbica. Sin embargo, cuando falta energía, falta ATP, hay una activación de la glucólisis, pero en forma anaeróbica, en ausencia de oxígeno, con lo que nos lleva a formar ácido láctico en vez de que nos lleve a formar ATP. Hay precipitación de fosfatos de calcio en las mitocondrias, hay dilatación del retículo endoplásmico, destrucción de otros organelos, también hay retención de líquidos en la célula, hay pobre oxigenación porque se destruyen las mitocondrias y una serie de cambios que pueden llevar a la célula a la muerte. Ahora, ¿qué hace el campo magnético pulsante cuando lo aplicamos lo aplicamos? Bueno, lo que va a hacer el campo magnético es a inducir
corrientes eléctricas en el cuerpo. ¿Y esto por qué? Esto se basa en un principio de física que se llama ley de Faraday. Este principio dice que el campo electromagnético pulsado, es decir, ese campo magnético que varía en el tiempo, que se emite y desaparece, tiene la capacidad de inducir corrientes eléctricas en los materiales conductores. Y el cuerpo es un material conductor, el tejido vivo es un material conductor. Entonces eso es lo que vamos a hacer, vamos a inducir corrientes eléctricas. ¿Y qué va a pasar con esto? Bueno, pues las células van a ser electroestimuladas. Y si podemos aplicar un estímulo suficientemente intenso y duradero, vamos a inducir cambios en la permeabilidad de la membrana. Vamos a activar un proceso que se llama potencial de acción, durante el cual se abren las compuertas de sodio y de potasio activadas por voltaje. ¿Qué es esto de las compuertas de sodio y de potasio activadas por voltaje? Pues son canales en la membrana celular que al recibir un cambio un voltaje se van a abrir, ¿sí? Esto lo vamos a trabajar de una manera más visual en la presentación. Simplemente conceptos duros. ¿Y qué va a pasar al llevar a cabo este potencial de acción? Vamos a activar la bomba de sodio y potasio ATPase. Es decir, vamos a hacer que esa bomba se active, y al activarla vamos a permitir una reactivación del metabolismo celular. ¿Qué efectos va a tener a nivel ya macro, un poquito más macro? Bueno, las células que estaban despolarizadas se van a empezar a repolarizar. Este concepto de despolarización también lo vamos a ver en la presentación. Va a haber una expulsión de calcio que estaba siendo retenido, del agua que estaba siendo retenida, se va a regularizar el pH, o sea, va a dejar de estar acidificada la célula, va a activarse los procesos de cotransportación y antitransportación del sodio, procesos que son muy importantes y que ellos son de hecho el inicio de todo el proceso de tejido lesionado, todo el proceso de lesión. Vamos a llevar por último a activar la síntesis de ATP, o sea, vamos a apoyar en esto que es el objetivo del metabolismo, sintetizar ATP. Bueno, ¿qué nos va a dar ya? ¿Qué efectos a nivel tisular, a nivel de tejido? Bueno, pues se va a incrementar la síntesis de colágeno, la síntesis enzimática de ADN y de proteínas, lo cual nos va a permitir que haya una recuperación, una cicatrización más rápida de los tejidos. También vamos a tener un aumento en la secreción de la noradrenalina, que es la hormona que induce al sueño, un aumento en la concentración del adenosín monofosfato cíclico, se estimula la síntesis de intrafibroblástica de los glucosaminoglicanos, también se estimula la formación de factores de crecimiento de los mismos fibroblastos, que son células que se encuentran en el tejido conectivo, ¿sí? Por ejemplo, vamos a suprimir la pérdida de hueso, ¿sí? Y a restaurar la estructura ósea, lo cual nos va a permitir detener y revertir la osteoporosis. Aumenta la velocidad del flujo sanguíneo, lo cual también es un efecto trófico. El efecto trófico es un incremento de la nutrición y de la oxigenación celular. Vamos a mejorar la presión de oxígeno, estamos hablando de oxigenación, y mejoran estos otros pruebas, otras pruebas médicas, como son el cuadro termográfico, plestimográfico y flujométrico, Doppler y la arteriopatía con base aterosclerótica. ¿En qué enfermedades se está actualmente haciendo estudios y se están tratando? El cáncer, las artrosis, o sea, la degeneración de las articulaciones, la osteoporosis, el retardo en la consolidación de fracturas, las enfermedades autoinmunes como el lupus, como la artritis, como la miastenia gravis, el VIH, las enfermedades cardíacas, que es realmente donde en México empieza a aplicarse, el dolor crónico, y dolor crónico que tiene que ver, por ejemplo, con miembros fantasma, esos miembros que se amputan y que después, bueno, duelen aunque no existan,
dolores relacionados con la fibromialgia y también volvemos a hablar de artrosis, control del dolor de cuello por artrosis. También se ha aplicado en el tratamiento de fatiga asociada a la esclerosis múltiple, a la insuficiencia renal derivada de la diabetes. ¿Y cómo se aplica la magnetoterapia? Bueno, pues se aplica, tenemos un control electrónico, un cerebro electrónico al cual se conecta el aplicador, que es un colchón. En este se coloca el paciente y vamos a controlar tanto la intensidad del campo como la frecuencia de emisión, que como ya dijimos son pulsos por segundo. Literalmente se forma un capullo de campo magnético sobre el colchón y ahí es donde el paciente se encuentra inmerso. Esto nos permite llegar a cada una de las células del organismo y estimularlas a todas simultáneamente. Las células enfermas se van a repolarizar y van a recuperar su función. Las células sanas las vamos a estimular y no van a sufrir ningún daño, porque además en el momento en que ellas no llegan a su etapa refractaria dejan de responder, simplemente no hay una sobreestimulación. Esta es la bibliografía en la que ustedes pueden encontrar estas referencias y les damos las gracias por estar presentes. Aquí están nuestros datos y estamos a sus órdenes.